Hola mis comelones, bienvenidos a un nuevo video. Ahora nos vamos para Singapur en los años 60 con un omelette sandwich, el famoso Roti John. Y empezamos esta receta, cortamos unos pepinos no tan gruesos en unas torrejas más bien delgadas que nos va a servir para nuestro sándwich. Luego vamos a cortar unas cebollas, no tiene que ser en un corte específico, solamente unas julianas muy delgadas. Reservamos, vamos con 2 huevos que luego vamos a batir, lo necesitamos en esta preparación. Y bueno, aquí le damos la batida bien enérgica, bien chévere. Prendemos fuego, ponemos nuestra sartén, agregamos aceite de oliva y lo próximo es poner nuestras cebollas. Queremos realmente es darle color, tenemos que darle un color diferente. No vamos a caramelizar ni nada de eso, no necesitamos caramelizar nada, simplemente que cambie de color la cebolla. Luego vamos a agregarle la carne molida. Yo estoy utilizando en este momento una 80-20, tiene un 20% de grasa. Y con el cucharón lo que vamos a hacer es que vamos a separarla, porque viene de la nevera, obviamente se pega con la grasa. Revolvemos muy bien, de manera que se integre con la cebolla. Y vamos a agregarle pimienta fresca molida. A mí me encanta la pimienta fresca molida, es muy diferente a la pimienta que ya viene regularmente molida. Le ponemos esta sal de mar que también la tengo en grano y simplemente la vamos a poner. Le vamos a poner un adobo para carnes. Aquí estoy poniendo una que es más o menos como una pasta de ajo. Tiene varios ingredientes que hacen de la preparación de la carne algo muy rico. Revolvemos muy bien, dejamos que cambie de color. Que la carne no se vea tan roja, que no se vea tan quemada. Traten de mantener un fuego medio. Y por último vamos a agregarle polvo de curry. Esto es maravilloso. Realmente el sabor que da esto es increíble. Traten de no pasarse porque puede quedar muy contaminada la preparación. Pero eso es más o menos alrededor de una media cucharadita de polvo curry. Revolvemos muy bien. Esperamos que reduzca un poquito el agua que todavía tenía la carne. Y vamos a reservarla porque la vamos a necesitar ahora. Ya les digo lo que vamos a hacer para que esta receta sea un éxito total. Listo, prendemos el fuego y buscamos una sartén un poco más grande, más amplia, que tenga más superficie. Yo estoy utilizando esta que es unos 33 centímetros alrededor. Le pongo mantequilla, esperamos que se derrita. La estiramos por toda la superficie del sartén. Y lo que vamos a hacer ahora es que a la mezcla de la carne que ya habíamos hecho vamos a agregarle los huevos y vamos a empezar a batir de manera que quede bien integrado. Ya tenemos la mantequilla derretida y ahora vamos a verter la mezcla en la sartén. Tratemos de que el huevo cubra toda la superficie de la sartén y que la carne quede en el centro. ¿Cuál es el propósito? Ya les voy a explicar por qué necesitamos esto así. Antes de que empiece a cuajar, lo que vamos a hacer es que vamos a poner la baguette de pan con la miga hacia abajo y vamos a presionar con nuestras manos, vamos a presionar como en movimientos circulares para que la carne se pegue antes de que el huevo cuaje. Le damos unos minuticos en el tiempo. Realmente esto huele espectacular, o sea, esto es fantástico. Ya con el olor, esto dan ganas de comérselo como venga. Vamos separando con la espátula las puntas y ahí empieza a quemar. Hay que controlar muy bien el fuego para que no se les vaya a quemar el huevo. Mire, vamos a hacer un movimiento de muñeca ahí como muy rápido y ¡guas! Ahí está, listo. Tenemos ahí. Se ve como negro, pero es por la carne. Es por la carne y la mezcla de especias que tiene esta preparación. Aquí ya vamos haciendo. Vamos a ponerle ahora el queso. Aquí tuve un pequeño percance con esta receta porque
le perdí la orientación a la hora que volteé y lo doblé. Perdí la orientación del pan y no supe cómo ponerle el queso. Como ven, ahí cometí un error grave, pero al final eso a mí no me importa, porque lo que les quiero dar a entender que este es uno de los sabores más extraordinarios que he probado en una combinación de huevo y carne. Retiramos el sándwich y lo vamos, mira, aquí te lo muestro. No quedó tan prolijo, no quería mostrarte algo tan imperfecto, pero al final, como te digo, eso no importa. Y ahora vamos a proceder a cortarlo. Como es tan largo, lo vamos a cortar en 4 bocados. 4 bocados llenos de sabor. Qué rico de verdad este sándwich. Ya yo lo había preparado en otras ocasiones. Wow, realmente es espectacular el sabor. Y listo. Mis comelones, hemos llegado al final de este video y aquí les he preparado el sándwich Roti John, que bueno, creo que me quedó muy bien. No sé el camarógrafo mío que piense, que entre otras cosas es mi editor y bueno, ya sabrá qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Pero bueno, aquí les tengo el super sándwich, bien rico, bien preparado. Vamos a probarlo porque yo creo que esta es la razón de ser de este video, ¿no? Hay que probar las cosas que uno hace y ver que no se cometió ningún error y que todo está perfecto. Vamos a darle. De primera. Ese toquecito que le da el curry es espectacular. Deberías intentarlo en casa. Y bueno, mis comelones, recuerda suscribirte a mi canal, darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video, compartirlo en tus redes sociales, darle like, lo más importante, para que YouTube me recomiende el video a otras personas. Recuerda que nacimos para ser felices, no para ser perfectos. Nos vemos en un próximo video, mis comelones de Roti John.